llegamos a una sociedad compleja, la sociedad ligada, piensen en la revolución industrial, piensen en ciudades que iban creciendo en número de habitantes, piensen en un desarrollo de industrias sin ningún tipo de derechos por parte de los trabajadores, piensen en un excesivo crecimiento del capitalismo, piensen en que la necesidad de que empiecen a aparecer leyes contra el monopolio en esta complejidad social, y piensen también en las sociedades en donde se empiezan a generar revoluciones burguesas, como se les llamó Haussmann, desde la Revolución Francesa, en donde los burgueses están queriendo tener más poder. Pero si hay algo que tenemos que pensar es el siglo XIX como un siglo sumamente conflictivo, como un siglo en donde había un nivel de vida bajísimo, se vivía pocos años, había una sobreexplotación. ¿Por qué? Porque no había ninguna regulación por parte del Estado en esta libertad excesiva. En ese contexto de estas ideas vinculadas a estas ideas del liberalismo y vinculadas también al utilitarismo de Bentham, surge Malthus, que plantea que va a haber un crecimiento, lo que decíamos la semana pasada, distinto, con respecto a los bienes para poder sobrevivir, Es decir, la población va a crecer mucho y los bienes para poder sobrevivir no van a ir de la mano. Por lo tanto, decía Malthus, sin ser biólogo, decía, va a llegar un momento que se va a dar una guerra de todos contra todos. Eso es lo que observa, decíamos, Darwin, lo analiza y lo analiza para el mundo de la biología. A Darwin no se le ocurrió pensarlo para pensar su sociedad contemporánea. A quienes sí le va a interesar va a ser a Spencer, quien va a plantear justamente esto que después se dio en llamar darwinismo social. Esta idea de que solo van a sobrevivir aquellos que estén más aptos y que es un error pretender ayudar o auxiliar a las clases o a los desposeídos. Solamente aquellos más aptos serán quienes puedan sobrevivir. Esta idea de competencia por la supervivencia. De manera que si a vos te va bien es porque te esforzaste. Y si no, es porque no te esforzaste. Entonces, a la sociedad no le servís. Esta idea de selección natural que viene ligada a estos posicionamientos del liberalismo y posicionamientos ideológicos que después terminan haciendo, no concluye, es decir, se consolida en el siglo XIX y hasta el día de hoy sigue sosteniendo. Fue el darwinismo social el que sostuvo el nazismo, por ejemplo, en esta idea de que hay entonces razas superiores, porque son aquellas a las que si les dan las condiciones le va a ir bien. Obviamente hablando de un determinismo del hombre, cuando decíamos que el hombre es un ser que no está determinado, sino que es como dice Cassirer, un animal simbólico, constructor de cultura, ¿no? Entonces, el liberalismo llevado, ¿no?, como ideología, ¿no?, permitió consolidar
en un contexto del siglo XIX, en un contexto en donde había que justificar, ¿no?, esta relación de fuerzas, en donde empieza a aparecer un nuevo actor social, que son lo que después se van a llamar las clases sociales, las clases populares, ¿no?, que son los proletarios, ¿no?, los que están afuera del sistema, ¿no? Y aparece, obviamente, como el capitalismo no generaba ese famoso derrame, sino que lo que hacía el capitalismo era cada vez generar un mayor monopolio, es decir, cada vez eran menos los que tenían. ¿Por qué? Porque se quedaban con ese usufructo, ¿no?, con esa plusvalía de los trabajadores. Y, a su vez, convenía a este sistema tener un gran ejército de reserva, que eran quienes quedaban afuera del sistema, para poder mantener esa explotación. Esto, ¿no?, podía llevar rápidamente a una revolución, como lo fue la del 48, 1848 me refiero, la Comuna de París, ¿no? Es decir, buscar otro modo de pensar como economía, otro modo de pensar un sistema de acumulación, que va a ser el de ya no la propiedad privada, sino una propiedad comunitaria, que es lo que van a proponer Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista a partir de esta idea del comunismo. Frente a ello, ¿el Estado qué tiene que hacer? El Estado de la sociedad capitalista, ¿no?, que surgen juntos y hay que pensarlo juntos, se plantea, bueno, no dejemos tanta gente afuera, empezar a hacer leyes, legislaciones para que se organice la jornada de trabajo, leyes para evitar el monopolio y que el Estado sostenga que haya competencia. Porque si yo dejo libre el mercado, lo que termina es en lugar de que haya libertad de competencia, hay monopolio. En donde el que más tiene, ¿qué hace? Quiere quedarse con la empresa del más chiquito. Entonces va comprando y va teniendo ese monopolio de manera que no tiene nada que lo regule, ¿no? El mercado por sí solo no se podría regular. En ese sentido es que aparece el Estado para sostener la economía capitalista, ¿no? Entonces, en ello me parecía interesante ir a estos orígenes y a esta complejidad, en donde el liberalismo es una ideología, es un modo de comprender el hombre, la sociedad, ¿no?, y cómo, en función de desde dónde, cómo defino al hombre, yo puedo hablar de ese eje de la libertad. Bien. Esta visión, nosotros no tendríamos que existir como institución, porque somos una institución gratuita que está pagando, que la paga el Estado. Por lo tanto, si ustedes hubieran querido estudiar diseño gráfico, se tendrían que haber pagado una institución privada. Y el que no podía, bueno, por ser pobre y perezoso o inútil, como se planteaba, no tendría derecho a vivir a expensa de los demás, porque todas las instituciones públicas de educación pública se bancan con el impuesto de todos, o sea que toda la sociedad está pagando para que se pueda tener la carrera de diseño, para que se puedan tener, ¿no?, las distintas carreras y las distintas universidades, ¿no? Entonces, esta idea de que se vincula, en especial Thomas Huxley habla justamente de esta lucha por la existencia como un programa, ¿no? Y desde un punto de vista incluso moralista, él dice, bueno, se trataría como si fuéramos gladiadores, ¿no?, en donde los fuertes viven para luchar día a día y desde ese espacio
se utiliza la naturaleza para explicar la desigualdad, ¿no? En ese contexto, y ligado a este desarrollo del liberalismo económico, hay toda una tendencia en las ciencias sociales a la biologización de estas ciencias sociales, ¿no? Que en verdad responden a estos ideales ideológicos que se van a desarrollar en el siglo XIX para justificar las colonias. Piensen que, si bien América Latina, desde aquellos movimientos independentistas de Haití en el siglo XIX, incluida el Virreinato del Río de la Plata en 1810, hay todos movimientos emancipatorios. Pero las colonias africanas de países como actualmente, como serían de Bélgica, de Holanda, bueno, de Gran Bretaña sigue de la Commonwealth, o sea, sigue teniendo seguían existiendo, ¿no? Entonces, este colonialismo, ¿no? Se seguía justificando a partir de estos postulados ideológicos, ¿no? Desde este sentido, bueno, comparto algunas de las frases ligadas justamente a esta concepción de lo que se ha llamado en el mundo de las ciencias sociales darwinismo social, que era una justificación ideológica de un modo de comprender el hombre.